Salió en la portada del New York Times, salió en la portada del Wall Street Journal. Están los medios internacionales diciendo el plan B de López Obrador es un retroceso democrático para México y hay una manifestación este domingo en el Zócalo. Por ello, hoy en el estudio de Latinus, el protagonista de muchas de estas batallas, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Gracias por estar aquí. Carlos, un placer y muchas felicidades por este espacio. ¿Cuántos días faltan? 39 hoy. Qué claro lo tiene Lorenzo Córdoba. Hay quien piensa que dejar un cargo público es una tragedia. Para mí es... No puede esperar. No, hasta los 39 días que faltan, pues seguiré siendo el presidente del INE. Es la cuaresma, tal cual. Prácticamente, literalmente, pero bueno, pues espero en 39 días decir me voy con el sabor de boca del deber cumplido. ¿Incluye Vía Crucis esta cuaresma? No, espero que incluya resurrección. Eso. ¿Y dónde? ¿La resurrección dónde? Pues en la Constitución, ¿no? En el plano institucional. ¿Qué va a hacer Lorenzo Córdoba después? Bueno, me voy a la universidad de nueva cuenta y a recuperar espacios en la opinión pública, en los medios de comunicación. No se va a desaparecer Lorenzo Córdoba. No, y creo que no es pertinente. Hay algunas invitaciones para ir a algunas universidades en el extranjero, pero eso será en su caso después del 2024. Es decir, la pelea por el INE no termina en 39 días. No, yo creo que la pelea por la institucionalidad democrática en los tiempos que corren en México y en el mundo, yo creo que es parte ya de la cotidianidad. Hoy hay una batalla que muy pronto, se moverá a la arena judicial. Y creo que hay que ser muy respetuosos y estar confiados de la institucionalidad que hemos construido en nuestro país. Hablo de la Suprema Corte de Justicia, pero la defensa de la democracia se hace todos los días, en todas las trincheras, y corre a cargo de la propia ciudadanía. Entonces yo creo que eso es parte de lo que hoy debe ser, digámoslo así, el nuevo motor de la construcción de una ciudadanía en clave democrática. Opinión de la manifestación de este domingo en el Zócalo, en lo que se considera, o por lo menos el presidente sí lo piensa, su bastión. Bueno, yo creo que estamos en un contexto, Carlos, muy interesante en México y en el mundo, en el cual la propia ciudadanía está saliendo a las calles, pero no como ha ocurrido a lo largo de la historia, a protestar por algún tipo de política pública, a defender algún derecho, alguna causa como apoyar a algún político. Apoyar, por supuesto, a algún político, sino a defender las instituciones y a defender la democracia. Y ojalá sea esto una expresión virtuosa de los tiempos que corren, tiempos en los que soplan vientos autoritarios en todo el mundo, y como debe corresponder, así como lo hemos dicho muchas veces, la democracia es una construcción de la ciudadanía, la defensa también le corresponde a la ciudadanía. Y en ese sentido, esta expresión, o la que sea, me parece que es algo que habla de una sociedad vigorosa. Salir a la calle significa ejercer un derecho democrático fundamental, el derecho a la protesta, que mientras se ejerza dentro de los cauces legales, es decir, sin exceder los límites que marca la propia Constitución, las constituciones, para ese derecho, me parece que es algo muy positivo. El presidente dice que ir a la manifestación del domingo es defender al INE, defender a Lorenzo Córdoba, defender a García Luna. Bueno, no sé, yo no conozco a García Luna, entiendo que ha sido condenado por crímenes en otro país, y no tengo ningún afecto ni nada que decir al respecto. Así que mezclar la gimnasia con la magnesia me parece un error. Dicho lo anterior, yo creo que es una equivocación. Lo que yo entiendo que está ocurriendo y en estos tiempos, pasó en noviembre y es ahora, es una ciudadanía defendiendo sus derechos. Está manipulando el presidente esto. O sea, al decir, todos ustedes que salen al Zócalo, en el fondo quieren defender la corrupción, quieren defender a García Luna, quieren defender el narcogobierno, quieren defender los viejos privilegios. Mira, Carlos, justamente hoy escribí en mi columna en el periódico que la democracia se pone en riesgo cuando el discurso estridente y polarizador gana el campo, se instala en el campo. Los peores experimentos totalitarios de la historia, y hay ejemplos dramáticos, justo hace un siglo, en Italia, en Alemania, a principios del siglo XX, nos reflejan cómo antes de estas distorsiones democráticas que se convirtieron en autocracias, siempre, invariablemente hubo un discurso que polarizaba la sociedad, que dividía la sociedad entre los buenos y los malos, entre los amigos y los enemigos. Ese tipo de discurso es un discurso profundamente autocrático y autoritario. Y entiendo que desde el poder hay a quien en México y en el mundo pretende ejercerlo. Y creo que es muy importante no caer en esa lógica, porque entonces ahí sí la democracia se agota. La democracia significa, ante todo, tolerancia.
se vale no pensar lo mismo en democracia. Es más, la democracia se enriquece cuando ello ocurre. Pero ese pensar distinto debe estar centrado en un respeto, porque tú puedes ser mi adversario, pero eres alguien al que le doy legitimidad para pensar distinto. Cuando te veo como un enemigo, literalmente te descalifico, no hablo contigo, se cierran todas las puertas a cualquier consenso y por lo tanto se erosiona la democracia. Por eso creo que es muy importante, entiendo la lógica, hay quien lucra de esto, lo ha habido en la historia, pero creo que es muy importante que eso no sea lo que se instale en la discusión pública, porque entonces ahí sí, todos seremos corresponsables de asfixiar o, dicho en otras palabras, de intoxicar a la democracia. El New York Times, en su pieza sobre el tema de la marcha del INE, decía que de acuerdo a 3 de sus fuentes, funcionarios del gobierno de Biden, habían decidido no provocar a López Obrador con este tema de la defensa del INE, porque confiaban en que las instituciones mexicanas iban a ser capaces de contener a López Obrador. Lorenzo Córdoba hoy confía en la Suprema Corte, que parece ser la última aduana. Si no es esa institución, ¿ya no fue? Mira, efectivamente no parece ser. Es la última aduana, Carlos. Las cortes constitucionales en las democracias son el último baluarte para defender a la democracia misma y al orden constitucional, al Estado democrático de derecho. Y la Corte, lamentablemente, digo lamentablemente por lo que ha ocurrido, por la renuncia a la política, por la actuación de 2 de los poderes del Estado, de actuar y de ir en contra de lo que establece la Constitución en materia electoral, hablo del Ejecutivo y del Legislativo, pues nos orillan a que sea la Corte el órgano, el poder invocado para resolver este diferendo. Eso es parte de las reglas del juego democrático y claro, es un juego al límite, después de la Corte no hay nada más. Si la Corte decidiera, por ejemplo, que este así llamado Plan B, que claramente está plagado, ese es nuestro criterio, de una enorme cantidad, hemos dicho que es una constelación de inconstitucionalidades, decide validarlo, pues habrá que darle la vuelta a la página y ver cómo en esas condiciones que van a ser muy graves porque abren un boquete, es una especie de torpedo en la línea de votación de nuestro sistema electoral, pues cómo hacemos para no perder la democracia el próximo año en las complejas elecciones del 24. Pero yo confío mucho en la Corte, en los criterios que ha emitido, en la congruencia que en varias ocasiones ha... Ya de entrada suspendió el primer tramo del Plan B para Estado de México y Coahuila, ¿no? Exactamente, lo cual es una buena noticia, pero también, por ejemplo, en enero, esta Corte, ya bajo la presidencia del actual presidente, titular, la ministra Piña, ya, por ejemplo, anuló la ley electoral de Coahuila por un detalle técnico. Modificaron las acciones afirmativas en materia indígena, pero no hicieron consulta a las comunidades pertenecientes a esa minoría, a ese grupo, y anuló la reforma en su integralidad. Bueno, el Plan B afecta acciones afirmativas en materia indígena, en materia de afrodescendientes, en materia de personas de la diversidad sexual, en personas discapacitadas, y no se hizo consulta previa. Entonces los precedentes creo que son muy positivos y yo confío mucho en la institucionalidad, pero la democracia hay que cuidarla y no bastan las instituciones hay que arroparlas. Hablábamos en alguna ocasión previa... ¿Arroparlas sí. y presionarlas también? O sea, es decir, viene ahora una presión sobre la Corte, una presión sobre los ministros, una mediatización de la decisión de los ministros. Mira, o por el contrario, hay que darle su espacio. Mira, yo creo que las presiones existen. Los órganos públicos trabajamos bajo presión. Hay algunas presiones que son muy venturosas. Si la sociedad nos genera contextos de exigencias, exige que cumplamos oportuna y puntualmente nuestro trabajo, es algo muy positivo. Pero si por presión significa intentar chantajes y amenazas, vengan de donde vengan, desde el poder o desde incluso grupos de la sociedad, me parece que eso es, digámoslo así, llevar al límite a la propia institucionalidad democrática. Yo creo que una vez que se presenten, nosotros hemos sido muy enfáticos, Carlos. O sea, si no quieres que el presidente se porte así, no te portes tú también. Ese es parte del arreglo democrático. Cuando 2 partes juegan la lógica del amigo-enemigo, la democracia se agota. Si hay alguien que quiere jugar esa lógica, que la siga jugando, pero a la institucionalidad hay que cuidarla. Y también es importante el contexto internacional. Carlos, aquí lo platicamos en este espacio contigo. Yo fui invitado como presidente de las misiones de observación electoral en Brasil. La democracia brasileña estuvo en riesgo por la deslealtad democrática de quien ejercía el poder, del presidente Bolsonaro. Y el acompañamiento internacional para defender la democracia brasileña, que sin duda es una responsabilidad de los brasileños, pero su caída nos afecta a todos, me parece que es indispensable. En ese sentido, el hecho de que Estados Unidos diga
México puede solo, no es una mala noticia, no valdría la pena la presión de nuestro vecino principal socio comercial y además potencia número uno. Pues mira, yo creo que los contextos de exigencia a nivel internacional siempre son pertinentes. Hoy estamos firmando un convenio, un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y los europeos son muy enfáticos en lo que ellos llaman las cláusulas democráticas, es decir, que se respeten los derechos y que se respeten las condiciones democráticas de los países con los que ellos establecen cualquier tipo de acuerdos. Ese tipo de presiones internacionales siempre son venturosas, siempre y cuando no se conviertan en una injerencia indebida, porque los asuntos de México son problema que tenemos que resolver las y los mexicanos a través de la institucionalidad que nos hemos dado. Yo confío en esa robustez, pero siempre externar preocupaciones que vengan desde fuera es muy pertinente para, pues, digámoslo así, arropar, déjame decirlo, pues, digamos, las condiciones democráticas que creo deben prevalecer en nuestro país. Hay quien dice Lorenzo Córdoba se ha pasado de la raya, debe ser menos agresivo con el presidente, debe moderarse un poco más en sus opiniones. ¿Qué piensa Lorenzo Córdoba de esta crítica? Mira, yo creo que esto es algo construido también desde quienes buscan descalificar y deslegitimar el trabajo que ha hecho el INE. Es muy curioso, se ha buscado construir la narrativa de que si Lorenzo Córdoba no hubiera tenido este tono que no es de confrontación, de defensa y de no permitir digamos, que permeen y que avancen las descalificaciones y las falsedades que desde los circuitos del poder se le hacen al INE, el INE no estaría en esta coyuntura. En pocas palabras, hay quien está queriendo construir el discurso de que como el INE se pasó, ahora el INE está pagando las consecuencias. Mira, ha habido órganos que han sido mucho menos, digámoslo así, que han salido a responder menos mucho vocales, para decirlo de alguna manera, y les ha ido igual de mal. Si lo que estamos es el presidente tenía al INE en la mira. Desde 2006. Entre otras cosas porque el INE es, a diferencia de los otros órganos del Estado, el responsable de aplicar las reglas del acceso al poder político. Así que era, esas críticas... El ataque al INE iba a pasar, dijera lo que dijera Lorenzo. Pero además Córdoba. el ataque al INE comenzó desde hace mucho tiempo, desde antes de que el INE siquiera saliera a responder las falsedades que se dicen sobre el propio instituto, que si es el más caro que del mundo, que si el sistema electoral es más caro del mundo, que son todas falsedades, como lo hemos demostrado una y otra vez. Así que yo creo que lo que estamos es frente a un esquema en el que hay una institución del Estado mexicano, pues que sale y desmiente las falsedades que desde otros ámbitos del Estado mexicano se plantean. Dicho lo cual, pues llegamos al último punto, a la última estación en donde el arbitraje final frente a un diferendo que se tradujo en una ley plagada de inconstitucionalidades y que pone en riesgo a nuestro sistema democrático, porque dinamita la capacidad operativa del INE de cara a futuros procesos electorales, pues es la Corte. ¿Cuál fue la palabra? ¿Destazar? Mira, dicen que fue destazar. Ahora, no me voy a meter en esa polémica. Lo dicen los de Morena, ¿no? Por eso, propios de Morena. Pero yo te digo una cosa, sin entrar en la polémica de si se dijo o no se dijo, lo que el plan B hace es destazar al INE. Entonces, lo que las normas, lo que esta reforma plantea, pues es justamente eso, ¿no? Oye, queda conformado. ¿Te parece poco que de 2.571 miembros que tiene hoy el Servicio Profesional Electoral del INE, que son los profesionales que llegaron a sus cargos a través de concursos públicos, que son evaluados y capacitados permanentemente y que son los responsables de que haya elecciones en el país, el 85% de esas plazas las desaparece el plan B? Pues si eso no es destazar, no sé qué sea. Por cierto, un dato que vale la pena recordar. El domingo pasado hubo elecciones en Tamaulipas, poco atractivas políticamente porque se eligió a un senador para completar lo que queda de esta legislatura, 1 año y medio. El INE planeó instalar 4.777 casillas. El día de la elección, el domingo pasado, se instalaron 4.777 casillas. Y es Tamaulipas, ¿eh? Y es Tamaulipas. Y en la noche, 5 horas y media después de haber cerrado las urnas, a las oficinas del INE llegaron 4.777 paquetes electorales. Es decir... Y arrasó Morena. No, porque la gente así lo decidió. No, por eso. Por cierto, todas las elecciones que ha ganado Morena en los últimos 9 años, todas las ha organizado el INE. Y no es porque haya sido una concesión, es porque la gente así votó y el INE garantizó que la gente pudiera votar en libertad. Están definiéndose en el Congreso los 4 nuevos consejeros que van a entrar en lugar de ustedes que se van, de los 4 que se van. El comité encargado de definir las quintetas, los 5 candidatos para cada una de las posiciones, está integrado mayoritariamente por morenistas. ¿Ya se llevó Morena a la bolsa este proceso? ¿Ya
Mira, ¿ya se perdió el INE? Mira, no quiero pecar de iluso, de un optimismo sin fundamentos. Yo creo que estamos frente a una cosa inédita. Es la primera vez que los miembros del comité de selección para elegir a consejeros electorales, en los últimos 9 años, ha habido 3, es la primera vez que los miembros de ese comité no nacen del consenso de las fuerzas políticas. Incluso hace 3 años, cuando el presidente de la Junta de Coordinación Política era Mario Delgado, hoy presidente de Morena, se privilegió el consenso desde el día 1, desde la convocatoria, por supuesto, a partir de los integrantes, y hasta el nombramiento de los consejeros. Ahorita los impusieron. Ojalá, sí, y ojalá ese comité que tiene que estar bajo el escrutinio público, el comité no puede operar en lo oscurito. Tiene que definir cuáles son las reglas y esas reglas pueden ser impugnadas. ¿Está operando en lo oscurito ahorita? Entiendo que hasta en este momento están definiendo, están definiendo cuáles van a ser las reglas con las que van a hacer marcaje personal al comité. Yo creo que la ciudadanía tiene que hacerlo, eso es bueno, no es una manera de presionar indebidamente al comité, es simple y sencillamente que hagan su trabajo y que lo hagan sin ningún sesgo político. De los 7 integrantes, 5 son morenistas de hueso colorado. Mira, alguno de ellos, incluso debo decir, un académico muy destacado, formó parte de los comités de asesores que el INE contrató para elaborar ya en 2 ocasiones el informe País. Y se trata de un académico muy serio que seguramente tiene, y eso es válido en este país, sus filias y fobias políticas. Yo quiero pensar que alguien que se ha conducido con profesionalismo cuando ha trabajado en su momento para el INE, hoy que tiene esta responsabilidad, pues se va a conducir con, pues, digámoslo así, la altitud de miras que le exige la Constitución. ¿No es ser muy naif esto? Mira, Carlos, la otra cosa es votar la mesa, y creo que eso hay que dejárselo como prerrogativa exclusiva solamente a algunos. Cuando todos hacemos eso, pues entonces ya se acabó el juego. Eso sí, creo que todo lo que deben hacer, como ocurre con cualquier órgano público, debe ser profundamente escrutado. Y cuando alguien tenga algún aspirante, algún ciudadano, algún partido, cuando alguien tenga una sospecha de que ese comité está apartándose del principio de imparcialidad, que no solamente obliga a las autoridades electorales, sino también en este caso al comité, porque es un principio de toda la función electoral, pues tiene la posibilidad de impugnarlo ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral corregirá en su caso algún tipo de desviación o de irregularidad. ¿Va a estar en el Zócalo Lorenzo Córdoba el domingo? No, como la vez pasada, no, porque no queremos ninguno de los consejeros electorales, esto que estamos en el INE, esto lo hemos platicado, no queremos dar pretextos para que un ejercicio que entendemos es un ejercicio genuino de la ciudadanía en ejercicio de sus derechos, pueda ser manipulado o interpretado políticamente como si nosotros estuviéramos detrás de ello. Carlos, en el 13 de noviembre hubo el representante de algún partido político, me reservo el nombre del partido, podrás imaginártelo, me denunció porque grabé un video celebrando que los ciudadanos ejercieran sus derechos. Aquellos y los que marcharon unas semanas después, denunciándome porque estaba desviando recursos públicos. Así es el ambiente y creo que hay que cuidar mucho eso. Creo que no tenemos que dar pretextos desde el INE para que haya una descalificación de lo que es un ejercicio normal y debería decir venturosamente, que ocurre venturosamente y que debe ser bienvenido en toda democracia. ¿Sí o no? ¿La democracia está en riesgo? Si el plan B prospera, corremos el riesgo de que las elecciones en el futuro no sean elecciones ciertas, confiables, y que lo que no había sido un problema durante 30 años, la organización de las elecciones, hoy sea el problema fundamental que enfrentemos en el ámbito político. Si el plan B pasa, ¿la elección del 24 se puede anular? ¿La elección presidencial 2024? El plan B abre muchísimos problemas que son todos ellos causales de nulidad. Las casillas pueden no instalarse todas como está previsto. ¿Por qué? Porque se le corta al INE la capacidad operativa que hoy permite ello. Puede ocurrir que las casillas se instalen en lugares no previstos, puede ocurrir que las casillas se instalen con ciudadanos que no son los que deben estar ahí. Es decir, todas estas son causales de nulidad. Así que el plan B, por primera vez, abre la puerta de que pueda haber nulidades de casillas, de elecciones, y eso es simple y sencillamente crear un problema donde no lo había. ¿López Obrador es un demócrata? En tanto se mantenga dentro de los límites constitucionales en el ejercicio, sí. ¿Se ha mantenido? En ocasiones no. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Electoral. Un dato.
En las elecciones del año pasado, en las 6 elecciones del año pasado, no lo dice Lorenzo Córdoba, no lo dice el INE, lo dijo el Tribunal Electoral en sus sentencias, en el 80% de las conferencias mañaneras se violó la Constitución y eso no le conviene a nadie, menos, en primer lugar, menos que a todos, al propio presidente de todas y todos los mexicanos. ¿López Obrador es un peligro para la democracia? No, no creo, no, la democracia es suficientemente fuerte y cualquier amenaza que se cierna sobre la misma, confío en que las y los ciudadanos, los verdaderos creadores de la democracia, sabrán defenderla. Muchas gracias por estar en Latinos, Lorenzo Carlos, Córdoba. un verdadero placer. Gracias. Gracias, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Oiga, seguimos con el desfile de irregularidad.